Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Adeptus Fanfic. Hoy nos adentramos en el esperado capítulo 9 de nuestra historia. El tablero se sigue expandiendo, el Banco de las Sombras muestra sus verdaderos colmillos políticos en la corte de Asura, y los hilos del destino comienzan a retorcerse bajo la mirada estupefacta de los mismísimos dioses. Recuerden, ni imágenes, la música, los efectos de sonido y las franquicias mencionadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son propiedad absoluta de sus respectivos autores y creadores originales. Este material es creado de fan para fans, únicamente con fines de entretenimiento y sin ningún ánimo de infringir derechos de autor. Sin más que añadir, pónganse cómodos, preparen sus reservas de maná, y que comience el capítulo. Reencarnado en Megumi en Mushoku Tensei Cap 9, el inicio del grupo y el sindicato Se las Sombras. La opulenta alcoba de la mansión Boreas Greirat estaba sumida en un silencio que asfixiaba. Hilda paseaba sus dedos pálidos sobre el borde de madera tallada de una de las cunas vacías. No había lágrimas en su rostro, solo una mirada vacía y un resentimiento que le quemaba las entrañas. Las leyes de sucesión de su linaje eran absolutas y crueles. Al perder su esposo, Philip, la contienda por el liderazgo familiar frente a su tío James, sus dos hijos varones le fueron arrebatados casi al nacer. Habían sido entregados a la rama principal como mera garantía política, piezas de un tablero diseñadas para evitar futuras rebeliones. Se dejó caer en un elegante sillón de terciopelo, sintiendo el peso aplastante de su obligación. Los ancianos de la familia exigían que concibiera de nuevo. Su cuerpo y su vida no le pertenecían. Eran propiedad del apellido Boreas. ¡Qué ironía! Hubo un tiempo en el que Hilda creía que ser una Boreas Greirat la hacía invencible. En su juventud, estaba convencida de que su estatus era un escudo absoluto, que el mundo entero debía inclinarse ante su prestigio y que su sangre le garantizaba un final de cuento de hadas. Cerró los ojos, y la memoria la arrastró violentamente hacia el día en que esa ilusión de superioridad se hizo añicos por primera vez. Años atrás, en un camino boscoso de la región de Asura. El viaje en carruaje estaba siendo un fastidio. La joven Hilda, vestida con sedas impecables, se quejaba del polvo y de la incompetencia del cochero. «Tengan cuidado con los baches», les gritaba a sus guardias por la ventanilla. «¿Acaso no saben a quién están escoltando? Soy Hilda Boreas Greirat». Pero el prestigio de su apellido no detuvo las flechas. La emboscada fue rápida y silenciosa. Los hombres, enviados en secreto por el primer ministro Darius para secuestrarla y usarla como peón político en la corte, no tuvieron piedad. Hilda vio con horror cómo sus escoltas de élite caían uno a uno. Temblorosa y acorralada contra la puerta de su carruaje, intentó usar su última carta. «Si me tocan, la familia Boreas los cazará hasta el fin del mundo. Les pagaré el triple de lo que les hayan ofrecido», gritó, intentando enmascarar su pánico con arrogancia aristocrática. El líder de los asesinos soltó una carcajada ronca, levantando su espada cubierta de sangre. El golpe nunca llegó. Hilda apenas pudo registrar el movimiento. Un joven de cabello azabache y rebelde apareció frente a ella, interponiéndose entre el asesino y el carruaje. No hubo explosiones mágicas ni gritos de guerra. El chico se movió con la fluidez absoluta de un río. La hoja de su espada apenas desvió el ataque enemigo con un giro milimétrico, usando la propia inercia del agresor para desequilibrarlo. Antes de que el asesino pudiera reincorporarse, el joven levantó su mano libre. Unas tenues chispas azules crepitaron en sus dedos y saltaron hacia el pecho del hombre. Hilda, en su ingenuidad, creyó que era magia elemental silenciosa, ignorando que se trataba de una manifestación parcial de un Shikigami disfrazada con maestría. El líder cayó al suelo, convulsionando violentamente. En cuestión de segundos, los demás matones huyeron despavoridos. El joven sacudió la hoja de su espada para limpiarla y la envainó con una elegancia impecable. Cuando se giró hacia ella, sus ojos verde esmeralda brillaron con una profundidad inusual. Mostró una sonrisa cálida, perfecta, encarnando a la perfección la fachada de un héroe carismático y educado. «¿Se encuentra ilesa, milady?», preguntó él, ofreciéndole una mano con los nudillos cubiertos de callos. Hilda, recuperando el aliento y su orgullo de golpe, apartó la mirada ligeramente, aunque aceptó su ayuda para bajar del carruaje destrozado. «Llegaste justo a tiempo. Eres bastante hábil para no llevar ningún blasón», dijo ella, alzando la barbilla, aferrándose a su papel de niña rica. «Tienes suerte. Has salvado a una Boreas Greirat. Te haré mi escolta personal. El prestigio de servir a mi casa te abrirá puertas que jamás soñarías cruzar. Dime tu nombre». El chico mantuvo su sonrisa impecable, pero sus ojos no mostraron el asombro que ella esperaba. «Es Megumi Fushiguro, milady. Y le agradezco la generosa oferta, pero me temo que mi camino es otro».
Mi única preocupación ahora es escoltarla a salvo hasta sus dominios. Durante los días que duró el trayecto a pie hacia el puesto de guardia más cercano, la dinámica entre ambos desconcertó a Hilda por completo. Megumi la protegió con una dedicación absoluta. Le cedía su abrigo en las noches frías, aseguraba la ruta y la trataba con un respeto inquebrantable. Para una joven criada entre nobles manipuladores, aquella fachada de héroe leal y atento fue un veneno dulce. Hilda confundió esa cortesía táctica con devoción romántica. Creía, desde el fondo de su arrogancia, que un plebeyo podía tratarla así a menos que estuviera perdidamente enamorado de ella. La noche antes de llegar a la capital regional, sentados frente a una pequeña fogata, Hilda decidió concederle el honor de sus sentimientos. Megumi, comenzó ella, jugando con un mechón de su cabello, usando un tono condescendiente pero cargado de afecto. He pensado en lo que dije. No tienes que ser solo mi escolta. Sí, si juras lealtad a mi casa, estoy segura de que mi padre aprobaría que te quedaras a mi lado. Yo te lo permitiría. Esperaba que él se arrodillara. Esperaba gratitud, sonrojos, una declaración de amor eterno. Megumi atizó el fuego con una rama. La calidez de su sonrisa desapareció, dejando al descubierto por un microsegundo la frialdad implacable de Isaac, alguien que despreciaba profundamente las jerarquías vacías de Asura. Usted confunde el deber con la devoción, Lady Hilda, respondió Megumi. Su voz era suave, pero cortaba como el hielo. La he protegido porque era lo correcto, no porque su apellido me deslumbre. Hilda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué estás diciendo? Soy una Boreas. Cualquier hombre mataría por estar en tu posición. Megumi clavó sus ojos esmeralda en ella. Fue una mirada que la desnudó por completo, que vio más allá de sus vestidos caros y su falso prestigio. Y es exactamente por eso que no tenemos nada en común, sentenció él, con un pragmatismo inquebrantable. Usted adora su jaula de oro. Adora las cadenas de su apellido y cree que el prestigio la hace intocable. A mí, en cambio, me repugnan las jaulas. No busco el favor de una familia que trata a las personas como piezas de intercambio. Regrese a su palacio, milady. Yo pertenezco a un mundo mucho más libre. Aquel rechazo no fue un simple no. Fue un golpe directo a la base de todo lo que ella creía ser. Hilda lloró de rabia e indignación esa noche, odiando a aquel chico por no doblegarse ante su linaje, por atreverse a llamarla prisionera. En el presente. Hilda abrió los ojos en la soledad de su habitación. Las lágrimas finalmente se desbordaron, empapando sus mejillas. El dolor del rechazo había desaparecido hace mucho, reemplazado por una comprensión desgarradora. Megumi Fushiguro había tenido razón. Aquella misma familia de la que tanto presumía, aquel apellido Boreas que creyó que era su corona, había terminado siendo la cadena que le arrancó a sus hijos de los brazos. Mi jaula de oro, susurró Hilda, abrazándose a sí misma mientras miraba las cunas vacías. Había sido una niña rica y ciega, embriagada por un prestigio que no era más que una ilusión. Ahora, mientras la nobleza le exigía volver a engendrar por pura conveniencia política, entendió la silenciosa lección que aquel joven de ojos verdes le dejó en el bosque. Megumi Fushiguro fue el único hombre que intentó advertirle de las cadenas que ella misma se estaba poniendo. Y aunque el arrepentimiento la asfixiara, Hilda se juró a sí misma, secándose las lágrimas con fiereza, que si la obligaban a traer otro hijo a este mundo, lucharía con uñas y dientes para que no terminara siendo otra víctima del apellido que una vez tanto adoró. En el continente demoníaco. El denso bosque rugió con la furia de la bestia. Un oso carmesí, una monstruosidad de 3 metros cubierta de un pelaje endurecido que rivalizaba con el acero, se alzó sobre sus patas traseras. Su sombra cubrió a un grupo de 3 jóvenes aventureros de rango D, cuyas espadas melladas y escudos abollados temblaban irremediablemente. Habían aceptado una misión de recolección que los llevó demasiado profundo en el bosque, y ahora el precio de su novatada estaba a punto de cobrarse con sangre. El líder del pequeño grupo cerró los ojos, esperando el impacto final de las garras de la bestia. ¡Zoom! El viento se partió en 2. No hubo una explosión de magia, ni un cántico elaborado. Solo un relámpago de acero puro que cortó el aire a una velocidad supersónica. El sonido del metal desenvainándose llegó a los oídos de los novatos una fracción de segundo después de que la inmensa bestia se quedara completamente inmóvil. Lentamente, la mitad superior del oso carmesí se deslizó y cayó pesadamente contra la tierra, levantando una nube de polvo. Detrás del cadáver partido a la mitad, un joven de 15 años sacudió la hoja de su espada con un movimiento sereno y la envainó.
Su cabello azabache desafiaba la gravedad y sus ojos verde esmeralda escanearon el perímetro en milisegundos. A sus flancos, como si hubieran emergido de la propia sombra que proyectaban los árboles, dos colosales lobos, uno blanco como la nieve y otro negro como el abismo, se materializaron en silencio, vigilando la zona con la elegancia de dos depredadores alfa. Megumi Fushiguro se giró hacia los tres aventureros caídos. La frialdad calculadora de Isaac fue enterrada instantáneamente bajo su impecable fachada pública. Sus labios se curvaron en una sonrisa cálida y tranquilizadora, irradiando el carisma del héroe del lobo glotón. Tranquilos, ya pasó, dijo Megumi, extendiendo una mano cubierta de callos para ayudar al líder del grupo a ponerse de pie. Están a salvo. ¿Alguien resultó herido? El joven aventurero tomó su mano, aún boquiabierto, sintiendo la fuerza inamovible en el agarre del chico de cabello oscuro. No, estamos bien. Por los 7 dioses, eso fue increíble. ¿Quién eres? Antes de que Megumi pudiera responder, el crujido de una bota aplastando ramas secas anunció una nueva llegada. Paul Greirat salió de la espesura del bosque con paso perezoso, llevando su espada apoyada casualmente sobre el hombro. A sus 16 años, el instinto salvaje y la confianza desbordante del joven castaño llenaban el claro casi tanto como el aura de su compañero. Te dije que no te adelantas, se quejó Paul, soltando un largo bostezo mientras pateaba distraídamente el cadáver del oso. Dejaste que me aburriera en la retaguardia. En fin, la misión ya casi está hecha. Solo faltaba limpiar esta zona. Megumi rodó los ojos con una mezcla de diversión y fastidio, manteniendo su postura relajada. Alguien tenía que asegurar el perímetro antes de que tu falta de sutileza atrajera a más bestias, Paul, replicó Megumi con un tono amistoso. Los novatos intercambiaron miradas de asombro. Esos dos jóvenes no solo irradiaban el poder de veteranos curtidos, sino que bromeaban sobre el cadáver de un monstruo de alto rango como si estuvieran en la barra de una taberna. Nosotros, les debemos la vida, balbuceó la única maga del grupo novato, aferrando su báculo de madera. ¿A qué gremio pertenecen? ¿Son nobles? Paul soltó una carcajada ronca, negando con la mano libre. Nada de nobles. Somos aventureros, igual que ustedes. Paul señaló con el pulgar hacia él y luego hacia Megumi y los lobos. Somos los colmillos del lobo negro. Megumi asintió, tomando las riendas de la conversación. En su mente de adulto, Isaac sabía que cada interacción era una oportunidad para recolectar inteligencia. Salvar a novatos no era solo un acto de moralidad, era una inversión a largo plazo en la red de rumores del gremio. Como dijo mi compañero, somos un grupo independiente, explicó Megumi, cruzándose de brazos mientras su sonrisa se volvía un poco más inquisitiva. Sin embargo, estamos enfrentando un problema logístico. ¿Un problema? Repitió el líder novato, incrédulo de que esos dos monstruos tuvieran problemas. Exacto, intervino Paul, adoptando una postura más seria. Somos fuertes, de eso no hay duda. Pero para adentrarnos en las mazmorras de alto rango, como los laberintos de rango AOS, necesitamos una formación completa. Entrar allí solo siendo dos espadachines de vanguardia es un suicidio seguro. Nos falta apoyo y especialización. Megumi dio un paso al frente, fijando sus ojos verdes en los aventureros. Por eso estamos buscando reclutar miembros específicos, dijo Megumi, su voz adoptando un tono suave pero penetrante. Los rumores en los gremios del este han estado hablando de 2 individuos peculiares. Marginados, según dicen, pero con habilidades excepcionales. Isaac necesitaba a un herrero. Alguien con el conocimiento de la metalurgia enana para forjar físicamente las vasijas que albergarían el poder de sus 10 sombras. Y necesitaba a un especialista en laberintos para que las exploraciones fueran eficientes y no drenaran sus reservas de energía maldita en la oscuridad. Estamos buscando a un enano, especificó Megumi, describiendo el perfil con precisión. Un usuario de magia que viste armadura pesada, alguien que prefiere la hechicería a la forja tradicional, pero que conoce los metales mejor que nadie. Y a su compañera, una elfa de cabello rubio rizado y orejas largas, que maneja un escudo y un estoque fino. Los ojos del líder novato se abrieron con reconocimiento. Habían pasado semanas frecuentando las tabernas de bajo nivel donde esos mismos rumores circulaban entre jarras de cerveza barata. Oh. Creo que sé de quiénes hablan, respondió el chico apresuradamente, ansioso por devolver el favor de haberles salvado la vida. Los vimos hace unas noches en la ciudad comercial de Rikarisu. El enano, creo que se llama Talan. Bebía como una esponja y discutía con la elfa, Elinalise. Estaban buscando un grupo que no se intimidara por la reputación de ella. Paul y Megumi intercambiaron una mirada rápida. Una confirmación silenciosa. El tablero estaba listo.
Dikaris 1 está muy lejos de nuestra ruta principal, murmuró Megundi, asintiendo con satisfacción. Volvió su atención a los novatos y les dedicó una última sonrisa de agradecimiento. Les agradezco la información. Les sugiero que vuelvan al camino principal antes del atardecer. El olor a sangre atraerá a los carroñeros. Ese sí. Muchas gracias de nuevo, colmillos del lobo negro. Gritaron los novatos al unísono, haciendo una profunda reverencia antes de salir corriendo hacia la seguridad del camino. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la maleza, Paul se giró hacia Megundi, apoyando su espada en el suelo. ¿Un enano y una elfa?, preguntó Paul, enarcando una ceja. Seguro, necesitamos magia y defensa, pero ¿por qué específicamente esos dos? Hay docenas de aventureros en la capital buscando unirse a nosotros. Megundi dio media vuelta, indicando a sus lobos que explorarán. En su mente, el plan para crear unas herramientas específicas con materiales que han recolectado y la inversión de la técnica, requería de un genio incomprendido, no de un mercenario genérico. Porque los aventureros normales buscan fama o dinero, Paul, respondió Megundi, su tono volviéndose ligeramente más frío y pragmático. Y nosotros no somos un grupo normal. Si vamos a conquistar los laberintos más letales de este mundo, necesitamos a personas que no tengan a dónde más regresar. Los marginados son los únicos que no hacen preguntas cuando las cosas se ponen feas. Paul soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza. A veces me asustas. Siempre calculando 3 pasos por delante, dijo, comenzando a caminar en dirección a la ciudad comercial. Bien, vamos a buscar a este enano borracho y a la elfa problemática. Veamos si están a la altura de nuestros colmillos. Días más tarde. El viento soplaba a favor mientras cruzaban las llanuras, acortando semanas de viaje en apenas unos días. Viajar sobre el lomo de 2 lobos colosales del tamaño de caballos de guerra no solo era intimidante para cualquier bandido, sino ridículamente eficiente. Kuro, el lobo negro, avanzaba con pasos silenciosos y elegantes, llevando a un Megumi con postura relajada pero alerta. A su lado, Shiro, el lobo blanco, trotaba llevando a un Paul que todavía no terminaba de acostumbrarse a usar a un depredador alfa como montura. Sigo sin entenderlo, dijo Paul, rascándose la nuca mientras miraba de reojo las enormes fauces de Shiro. He visto domadores en Asura, pero estas bestias, no necesitan collares, no hacen ruido al pisar y te entienden como si fueran humanos. ¿De dónde diablos los sacaste? Megumi no apartó la vista del horizonte. Su mente de estratega tenía la mentira estructurada desde hacía años, adaptada perfectamente a las leyes de las 6 caras. Es una anomalía de nacimiento, respondió Megundi, con un tono neutro y desinteresado. Soy un mico. Mi habilidad innata me permite conectarme con estas 2 sombras desde que nací. No las domé, simplemente son parte de mí. Paul silbó por lo bajo. Un mico domador, supongo que eso explica por qué siempre actúas como un viejo amargado. Las anomalías cobran su precio. Megumi iba a replicar, pero entonces, el mundo entero pareció detenerse. No fue un sonido. Fue una presión atmosférica aplastante. Gracias a la fricción de sus combates mortales y a la huella de su cuna en su alma, Megumi poseía una percepción casi premonitoria. Sintió el génesis del poder, la chispa exacta de energía Itouki concentrándose en un solo punto a varios metros de distancia, oculta en la maleza. Alguien estaba calculando la distancia exacta para un ataque letal. Paul, retrocede. Ordenó Megundi, su voz cortando el aire como un látigo mientras saltaba del lomo de Kuro, aterrizando con firmeza en la tierra. Paul, confiando ciegamente en el instinto de su compañero, tiró del pelaje de Shiro y ambos retrocedieron de un salto. El Salón de la Calma, capital de Asura, días atrás. El sonido del agua cayendo de una caña de bambú resonaba en el patio privado del dojo del dios del agua. La diosa del agua, reía, exhaló una nube de humo de su pipa mientras observaba a una joven doncella ejecutar las catas del estilo con una fluidez admirable. Lilia sudaba a mares, pero su postura defensiva no tenía aperturas. Tus talones ya no tiemblan al recibir el impacto, Lilia, comentó reída, apoyando su mejilla en la mano. Veo que ese mocoso de los ojos verdes te corrigió los vicios antes de largarse a jugar a los aventureros. Lilia detuvo su espada de madera y se inclinó con respeto. El joven Megumi fue muy estricto con mi centro de gravedad, maestra. Sigo practicando exactamente como él me indicó. Reída soltó una carcajada ronca, recordando al monstruo calculador que alguna vez pisó su dojo. Ese chico, no sé qué tan fuerte se ha vuelto allá afuera con ese instinto de supervivencia suyo, pero conociendo su nivel de paranoia y su talento repulsivo, apuesto mi título a que probablemente ya alcanzó el rango emperador por su cuenta. Reída sacudió su pipa contra la barandilla, adoptando una postura más seria.
A propósito, Lilia, el palacio ha hecho una petición oficial. La reina acaba de dar a luz a la segunda princesa, Ariela Nemoyasura. Buscan formar su guardia personal desde la cuna. Con las bases que Megumi te dejó y mi recomendación, el puesto es tuyo si lo quieres. El presente, el choque. Un destello absoluto borró los colores del mundo. No era magia. Era la cima absoluta de la esgrima del dios de la espada, la espada de luz. Un tajo ejecutado a una velocidad de la luz y no era una exageración, se movía a esa velocidad. Megumi no intentó esquivar. Sus ojos esmeralda brillaron con una intensidad gélida. En una fracción de segundo, reforzó cada fibra de su musculatura con energía maldita, un manto invisible y denso que simulaba el Touki más pesado. Adoptó la postura base que Reida le había enseñado, pero llevada a la máxima eficiencia del Jujutsu. Clank, boom. El choque de ambas hojas no produjo un corte, sino una explosión ensordecedora. Megumi no detuvo la inercia del ataque frontalmente. Aplicó la fluidez del flujo del agua, girando su muñeca milímetros antes del impacto. Redirigió la monstruosa energía cinética de la espada de luz hacia el suelo bajo sus pies. La tierra estalló. Un cráter de 3 metros se abrió debajo de Megumi, levantando una cortina de polvo y roca pulverizada, pero él permaneció de pie, inamovible, con su espada intacta chocando contra el filo salvaje de su atacante. Cuando el polvo comenzó a disiparse, la figura de la agresora se reveló. Era una mujer bestia de la tribu de Dolia. Su piel morena estaba cubierta por un taparrabos y un peto de cuero que apenas contenía su voluptuosa y atlética figura. Sus músculos estaban tensos como cuerdas de acero, y su cola felina se agitaba con furia y emoción. Mostraba los colmillos en una sonrisa salvaje, sus ojos heterocromáticos fijos en Megumi con un respeto depredador. Megumi mantuvo el bloqueo, analizando la densidad de su Touki. Una reina de la espada. Pura fuerza bruta, pensó, calculando rápidamente sus opciones. Nada mal, mocoso. Rugió la mujer bestia, retrocediendo de un salto ágil para ganar distancia. Nadie había bloqueado mi ataque sorpresa sin perder un brazo. Soy Ghislaine de Dolia. Desde atrás, Paul se asomó por encima del lomo de Shiro. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no precisamente por el cráter en el suelo. Su mirada viajó instantáneamente por las curvas, los abdominales marcados y el prominente escote de la guerrera bestia. Paul dejó escapar un silbido largo y descarado. «Santa madre», murmuró Paul, guardando su espada con una sonrisa fanfarrona. «Megumi, retiro lo dicho. Si este es el tipo de monstruos con unos pechos tan impresionantes y una velocidad tan ridícula que nos vamos a encontrar, estoy completamente a favor de que nos embosquen más seguido». Megumi suspiró profundamente, su aura opresiva disipándose ante la absoluta falta de seriedad de su compañero. Envainó su espada con un clic metálico, ordenando a Shiro y Kuro con un leve gesto de cabeza que se mantuvieran en alerta. El viaje acababa de volverse infinitamente más ruidoso. El polvo del cráter aún no se asentaba por completo. Ghislaine de Dolia apretó el mango de su espada, bajando su centro de gravedad. Sus músculos se tensaron, listos para un segundo asalto. «Galfarión me envió», gruñó la mujer bestia, clavando sus salvajes ojos bicolores en Megumi. «Me ordenó encontrarte y tener un combate a muerte. Dijo que la anomalía de Asura sería el afilador perfecto para mi espada. Prepárate, mocoso». Megumi soltó un suspiro inaudible. En su mente ya estaba calculando cuánto refuerzo maldito necesitaría para amortiguar el siguiente impacto sin revelar sus técnicas. Pero antes de que cualquiera de los dos diera un solo paso. Gru. Un rugido ensordecedor resonó en el claro. No provino de los colosales lobos, ni de un monstruo acechando en la maleza. Provino del estómago de Ghislaine. Los ojos de la temible reina de la espada se pusieron en blanco. Sus rodillas temblaron y, perdiendo toda su ferocidad en una fracción de segundo, se desplomó de cara contra la tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Paul parpadeó, asomándose desde atrás de Shiro. «¿La mataste con la mirada?» Megumi desactivó su energía, sintiendo que un dolor de cabeza comenzaba a formarse en sus sienes. En el fondo de su oscuro y pragmático corazón, una extraña chispa de misericordia, o pura incredulidad, se encendió. Minutos después, Ghislaine devoraba un estofado de carne seca como si fuera su última cena, sentada junto a una fogata improvisada. Megumi la observaba con los brazos cruzados, apoyado contra el tronco de un árbol. «¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome?», preguntó él. Ghislaine tragó el trozo de carne casi sin masticar y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Unos 3 o 4 años. Pero no dejabas malditas pistas. Tuve que correr por medio continente lidiando con idiotas hasta que olí tu rastro». La expresión de Megumi se volvió plana. Su rostro gritaba un silencioso y monumental «¿En serio?».
Mientras él cruzaba reinos, gestionaba un imperio criminal en las sombras, esta letal mujer bestia simplemente había estado corriendo en círculos al azar por años muriéndose de hambre. Una vez que Ghislaine lamió el plato, sus orejas felinas se alzaron. Su instinto asesino volvió de golpe. Se puso de pie de un salto, aferrando su espada. Bien. Ahora que he comido, terminemos con esto. Espera un minuto, gatita. Interrumpió Paul, desenfundando su propia arma con una sonrisa arrogante. Soy Paul Greirat, nivel avanzado en los 3 estilos de la espada. No dejaré que acapares toda la diversión. Si quieres llegar a mi compañero, primero tienes que pasar sobre. ¡Pam! Ni siquiera fue una técnica con nombre. Ghislaine giró sobre su talón, usó la empuñadura de su espada pesada y le asestó un golpe fulminante en el estómago. Paul escupió saliva, sus ojos se abultaron y cayó redondo al suelo en posición fetal, gimiendo de agonía. Todo en menos de lo que dura un parpadeo. Megumi frunció el ceño, analizando sus opciones. Pelear contra ella era un riesgo masivo. Era muy fuerte. En su choque anterior se dio cuenta de que, si limitaba sus habilidades para mantener su fachada, no usar su expansión de dominio, el desmantelar, ni al resto de sus shikigamis, un duelo a pura espada contra ella era un peligroso 50-50. Y Megumi odiaba las apuestas donde podía perder extremidades. Justo cuando iba a tomar una decisión, Kuro y Shiro se adelantaron. Los enormes lobos rodearon a Ghislaine. Ella bajó la guardia, sorprendida. Los lobos emitieron una serie de gruñidos bajos y bufidos rítmicos que solo los instintos de la tribu de las bestias podían comprender. Ghislaine relajó los hombros y soltó un largo suspiro mientras empezaba a rascar a Shiro detrás de las orejas y a acariciar el tupido lomo negro de Kuro. Dicen que eres de fiar, murmuró ella, mirando a Megumi con una mezcla de curiosidad y respeto. Y creo que tienen razón. Ese choque de hace un momento me lo demostró. No estoy segura de poder ganarte. Si hubiéramos seguido, uno de los dos habría muerto, y yo no quiero morir con el estómago lleno. Ghislaine envainó su arma definitivamente. Además, tu maná es extraño, mocoso. Tienes una cantidad asombrosa, pero su densidad es pesada, antinatural. Como si el aire se volviera lodo a tu alrededor. Los lobos dicen que puedo viajar con ustedes. Te ofrezco mi espada. Megumi, siempre calculador y prefiriendo sumar activos letales antes que pelear batallas innecesarias, asintió. Trato hecho. Bienvenida. El crujido de la maleza pisada rompió el efímero momento de paz. Te dije que el estruendo venía de aquí, Talán. Exclamó una voz femenina desde la espesura. De entre los árboles emergió una elfa de cabello rubio rizado en perfectos tirabuzones, vistiendo una armadura ligera y portando un pequeño escudo. Detrás de ella caminaba un enano de armadura pesada, resoplando por el esfuerzo de la caminata. El Inalise Dragon Road detuvo su queja en cuanto sus ojos se posaron en Megumi. Sus pupilas se dilataron. En las 6 caras, los rasgos faciales orientales eran una rareza inaudita, y el cabello negro azabache de Megumi, sumado a sus afilados ojos esmeralda y su físico curtido, lo convertían en una visión embriagadora para ella. Las mejillas de la elfa se tiñeron de un rojo furioso. Caminó directamente hacia Megumi, ignorando por completo la intimidante presencia de Ghislaine, a los lobos y al cuerpo de Paul que seguía gimiendo en el césped. Sin mediar palabra, el Inalise metió la mano en su bolsa de cuero, sacó un puñado de relucientes monedas de oro y se las extendió a Megumi con una sonrisa hambrienta. Eres el espécimen más exótico y hermoso que he visto en mis largos años de vida, ronroneó el Inalise, lamiéndose los labios. Tómalo. Todo es tuyo. Solo tienes que acostarte conmigo esta noche. Megumi miró las monedas de oro. Luego miró a la elfa. Su rostro no cambió absolutamente de expresión. Con una frialdad estoica, levantó un dedo y señaló al joven encogido en el suelo. Te ofrezco al castaño de ahí, dijo Megumi sin titubear. Es nivel avanzado en la espada, tiene energía de sobra y no posee ningún tipo de estándar moral. Al escuchar la palabra acostarse, Paul Greirat, quien hace 10 segundos parecía estar al borde de la muerte por el golpe de Ghislaine, abrió los ojos de par en par. Se levantó del suelo de un salto acrobático, ignorando por completo su dolor. Se acomodó rápidamente la túnica, se peinó el cabello con la mano y le dedicó a la elfa su mejor sonrisa de galán descarado. Señorita, dijo Paul, haciendo una elegante y dramática reverencia, soy un hombre dispuesto a complacer a una bella elfa en apuros. Paul Greirat, enteramente a su servicio. Megumi suspiró profundamente y se masajeó el puente de la nariz.
Ya tenía al enano herrero que necesitaba para sus armamentos, y a una reina de la espada para la vanguardia, pero al ver a el Inalise sonriéndole a Paul, supo con absoluta certeza que los próximos años iban a ser un ruidoso dolor de cabeza. El Inalise hizo un leve puchero, visiblemente decepcionada de que el enigmático joven de cabello azabache la rechazara con tanta frialdad. Sin embargo, al bajar la mirada hacia Paul, quien le sonreía con una mezcla de galantería descarada y pura necesidad hormonal, la elfa suspiró con resignación. Al menos el castaño tenía energía de sobra y servía perfectamente para su propósito más urgente. Horas más tarde, la tensión inicial había desaparecido, reemplazada por el cálido crepitar de una fogata bajo el cielo estrellado. Los 5 compartían un estofado de carne improvisado. Megumi, sentado sobre un tronco con Shiro descansando su enorme cabeza blanca en su regazo, tomó la palabra. Su voz era tranquila, pero poseía la gravedad de un líder que no pide permiso para hablar. No podemos seguir cruzando el continente como lobos solitarios o en dúos, comenzó Megumi, pasando su mirada esmeralda por los presentes. Las mazmorras de alto rango exigen un grupo completo y equilibrado. Les ofrezco formar una alianza oficial. Talant, que se estaba bajando una enorme jarra de cerveza, enarcó una ceja poblada. ¿Y por qué deberíamos seguirte a ti, muchacho? ¿Cuál es tu gran plan en este mundo? Megumi no titubeó. Su mente ya tenía la estructura trazada. Tengo un objetivo claro. Quiero construir 10 armas. 10 artefactos de un poder inigualable, y utilizarlos para dejar una marca absoluta en este mundo. Quiero que nuestro nombre sea reconocido y temido en todos los continentes. Era una ambición desmesurada. Sin embargo, la confianza pura con la que lo dijo hizo que la propuesta flotara en el aire con un peso real. Uno a uno, fueron cediendo a sus verdaderos instintos. Me apunto, dijo el Inalise de inmediato. Apoyó la barbilla en su mano, mirando a Megumi con ojos soñadores antes de lanzar una mirada pícara a Paul. Me quedo por la inspiración visual que aportas, Megumi. Y tu amigo parece dispuesto a ayudarme con mi condición. Yo seré la vanguardia defensiva. Mi escudo y mi estoque están a su servicio. Ghislaine, que estaba arrancando carne de un hueso con los dientes, se encogió de hombros con fiereza. Estoy aburrida de seguir rastros vacíos por años. Además, viajar contigo significa que, tarde o temprano, tendré mi ansiado duelo a muerte. Soy espadachina. Yo corto lo que sea que se ponga enfrente. Talant soltó una carcajada ronca. Su mirada se paseó por la complexión de Megumi, analizándolo con una apreciación que iba mucho más allá de la fuerza marcial. El enano tenía una debilidad innegable por los hombres rudos y atractivos, y Megumi irradiaba un magnetismo exótico e irresistible. Tienes mucho potencial, muchacho. Me interesa ver hasta dónde llegas. Yo soy tanque pesado y uso magia de tierra en vanguardia. Y claro, soy el herrero que necesitas para esas 10 armas tuyas. Y yo soy la espada flexible. Anunció Paul con orgullo, pasando un brazo con confianza por los hombros del Inalise, quien no hizo el menor intento por apartarse. Nivel avanzado en los 3 estilos. Megumi asintió, procesando la distribución táctica. Bien. Ya tenemos un tanque de magia pesada, un escudo, un espadachín flexible y una fuerza de choque salvaje. Hay demasiada gente en la vanguardia empuñando acero. Yo asumiré el rol de mago en la retaguardia. El silencio cayó en picada sobre la fogata. El Inalise pestañeó, Talant casi se atraganta con la cerveza, y Ghislaine ladeó la cabeza, confundida. ¿Mago? Repitió el enano, frunciendo el ceño. Muchacho, bloqueaste el ataque frontal de una reina de la espada hace apenas unas horas sin perder un brazo. Solo usé la espada para defenderme por instinto. Mi verdadera especialidad es la magia, mintió Megumi con total fluidez, adaptando su jujutsu a las reglas de este mundo. Puedo manipular agua, viento, fuego, y algunas combinaciones más inestables, como la electricidad. Para demostrarlo, Megumi levantó una mano. Sin mover los labios ni pronunciar un solo cántico, canalizó la energía de Nue. Unas intensas chispas eléctricas de color azul brillante danzaron violentamente entre sus dedos, iluminando su rostro estoico. Segundos después, las transformó en una ráfaga de aire caliente que avivó las llamas de la fogata frente a ellos. A el Inalise se le cayó el trozo de pan que sostenía. Talant abrió los ojos de par en par, dejando caer su jarra al suelo. Magia sin encantamiento. Y combinación de elementos. Bramó el enano, estupefacto, señalando la mano de Megumi. Eso es imposible. Salvo los reyes demonios antiguos o las grandes leyendas, nadie domina la magia elemental en combate sin recitar cánticos. Paul, al otro lado del fuego, soltó una carcajada arrogante. Se cruzó de brazos y sonrió con superioridad, disfrutando de ser el único en el secreto. Se los dije, es una maldita anomalía de la naturaleza.
Se acostumbrarán. Todos miraban a Megumi como si acabara de desafiar las propias leyes de la realidad. Todos, excepto Ghislaine. La mujer bestia parpadeó un par de veces, mirando las chispas extinguiéndose en la mano de Megumi. Luego miró a Talant, que seguía con la mandíbula desencajada por el asombro mágico, y finalmente se rascó una de sus orejas peludas con total indiferencia. ¿Y qué tiene de especial?, gruñó Ghislaine, cruzándose de brazos, sin entender en lo más mínimo la extrema complejidad teórica de lo que acababa de ver. Solo hizo unas lucecitas sin abrir la boca. ¿Acaso hacer eso ayuda a que la espada corte la carne más profundo? Megumi no pudo evitar soltar una leve sonrisa de lado, divirtiéndose genuinamente con la ignorancia de la guerrera bestia. El grupo era un caos de marginados hormonales, ruidosos e inestables, pero acababa de asegurar las piezas exactas para su tablero. El camino de los colmillos del lobo negro acababa de comenzar. Así las semanas pasaron para el grupo. El nombre de los colmillos del lobo negro no tardó en extenderse por las tabernas y los gremios del continente como un incendio forestal. La eficacia con la que limpiaban nidos de monstruos y exploraban ruinas de alto rango era escalofriante. Habían dejado de ser un grupo de individuos inestables para convertirse en una maquinaria de combate perfectamente engrasada, adoptando, casi sin darse cuenta, la caótica pero cálida dinámica de una familia disfuncional. La noche caía sobre el campamento tras una exitosa incursión. Mientras Paul fanfarroneaba sobre sus estocadas frente al fuego, Megumi se mantenía al margen, organizando metódicamente su parte del botín. Separaba escamas de dragón menor, núcleos de maná y minerales raros con la precisión de un joyero. Si calientas ese mineral de fuego antes de golpearlo, muchacho, perderá su conductividad, gruñó Talant, dándole un largo trago a su cantimplora de cerveza mientras observaba los materiales. Tienes que forjarlo en frío. Megumi asintió, tomando notas mentales. Su objetivo de forjar las 10 armas requería dominar la metalurgia enana, y Talant era una biblioteca viviente. Luego, se giró hacia Linalise, quien afilaba su estoque, para discutir sobre la manipulación pura de energía mágica. Sigo sin entender cómo tu maná fluye con esa densidad sin usar cánticos, comentó la elfa, inclinándose hacia él. Su blusa se deslizó estratégicamente, revelando un pronunciado escote iluminado por la luz de la fogata. Como mago, eres asquerosamente talentoso, Megumi. Si me dejaras llevarte a mi tienda esta noche, podría enseñarte otros tipos de flujo de energía. Megumi ni siquiera parpadeó. Con una frialdad estoica, tomó un trozo de madera y lo interpuso suavemente entre el rostro de la elfa y el suyo, apartándola. Paso, respondió con voz plana, volviendo a su inventario. Paul, que observaba la escena desde el otro lado del fuego, soltó una carcajada que casi hace que se atragante con su cena. Llevamos meses viajando juntos, y has rechazado a mujeres que harían babear a la nobleza entera. Ya empieza a ser sospechoso. ¿Acaso no te gustan las mujeres? Si eres del otro bando, solo dilo. Al escuchar la palabra gay, Talant detuvo su jarra a medio camino de su boca. Los ojos del rudo enano brillaron con una intensa y repentina esperanza, enderezando su postura pesada. ¿De verdad, muchacho? Porque si es así, yo. No, lo cortó Megumi en seco, sintiendo que una migraña empezaba a formarse detrás de sus ojos. No soy gay. Simplemente no tengo ningún interés en esas cosas en este momento. Mi prioridad es sobrevivir y cumplir mis objetivos. Talant chasqueó la lengua, visiblemente decepcionado, mientras el Linalise suspiraba dramáticamente. Nuestra mayor prioridad ahora mismo debería ser no morir de tristeza culinaria, se quejó Paul, escupiendo un pedazo de carne seca y dura contra el pasto. Somos rango S en matar cosas, pero rango F en la cocina. Esta comida no tiene ni una pizca de sazón. Es como masticar cuero de goblin. Megumi miró su propio plato en silencio. Paul era un idiota arrogante, pero tenía razón. La falta de alguien especializado en logística y cocina era el único punto ciego de su familia. Ignorando las quejas gastronómicas de Paul, Megumi sacó un pequeño pergamino y un trozo de carboncillo. De reojo, notó que Ghislaine lo miraba fijamente desde las sombras, con la cola moviéndose de un lado a otro en un ritmo hipnótico. La feroz mujer bestia no entendía lo que Megumi trazaba en el papel. Para ella, las letras eran simples manchas. Con un suspiro, Megumi le hizo una seña para que se acercara. Ghislaine se sentó a su lado con la obediencia de un felino curioso. Esta es la letra A en el idioma humano, explicó Megumi, trazando el símbolo con paciencia. Y esta es tu inicial, la G. Ghislaine abrió los ojos de par en par, fascinada al ver cómo el sonido de su propio nombre tomaba forma física en el papel. Había vivido toda su vida creyendo que la fuerza bruta era el único lenguaje necesario, pero ver a este joven prodigio compartir su conocimiento despertó en ella un hambre nueva.
¿Por qué te molestas en enseñarme esto? Preguntó Ghislaine de repente, hablando en el gutural y fluido idioma del dios bestia para que los demás no entendieran. Megumi no levantó la vista del pergamino, pero respondió con una pronunciación y un acento perfectos en el mismo dialecto animal. Porque la ignorancia en el campo de batalla es una debilidad que puede costarte la vida. Si no sabes leer un contrato o un mapa, alguien más débil que tú te controlará. Las orejas peludas de Ghislaine se alzaron de golpe. Pegó un respingo, mirándolo como si al joven le hubieran salido dos cabezas. «Hablas el idioma de mi tribu», exclamó la mujer bestia, volviendo al idioma humano por la sorpresa, atrayendo las miradas de todo el campamento. Paul ladeó la cabeza. «¿Hablas bestia, Megumi? Creí que eras de Asura». Megumi cerró el pergamino con calma. «Conozco casi todos los idiomas del continente, exceptuando algunos dialectos muy específicos de la raza demoníaca o lenguas muertas. Leer, escuchar y entender el entorno es la base de la supervivencia». Mientras el Inali se sonreía impresionada y Ghislaine lo miraba con un respeto renovado que iba mucho más allá de sus habilidades con la espada, Megumi simplemente atizó el fuego. La sala del consejo en el Palacio Real de Ars, la capital de Asura, estaba sumida en un silencio tenso. El aire estaba cargado por el aroma del incienso caro, pero los rostros de los hombres más poderosos del continente reflejaban algo que rara vez experimentaban: impotencia. El anciano rey de Asura arrojó un grueso fajo de pergaminos sobre la mesa de caoba. Los documentos no eran planes de guerra ni declaraciones de rebelión. Eran impecables y milimétricos libros de contabilidad. «Quiero que alguien en esta sala me explique», comenzó el rey, con la voz áspera por la edad pero cargada de autoridad, «cómo un individuo que se hace llamar el King in Black posee más liquidez financiera en mis tierras que la propia corona. ¿Qué es exactamente el sindicato?». Darius Silvaganius, el corpulento primer ministro, se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Acostumbrado a mover los hilos del reino a su antojo, ahora se sentía como un novato frente a un tablero que no entendía. «Su Majestad, el sindicato no es una mafia tradicional. Operan en una zona gris repulsiva. Entran tanto en lo legal como en lo ilegal. Reclutan a matones del bajo mundo, sí, pero los han civilizado. Han regulado el crimen. Ya no hay asaltos aleatorios en los callejones de Ars. Ahora hay cuotas de protección. Y si atrapamos a un ratero, no sirve de nada. Su sistema está tan compartimentado que un peón no sabe quién es la torre, y mucho menos quién es el rey. Tonterías». Bramosauros Boreas Greirat, golpeando la mesa con su enorme puño. «Son criminales. Pero mis guardias en Fitoa no pueden arrestarlos porque técnicamente no rompen las leyes mayores. Lavan dinero a través de puestos de frutas y textiles. Malditos puestos de manzanas con una contabilidad tan perfecta que el gremio de comerciantes los usa como ejemplo». Pilemon Notos Greirat, siempre pragmático y calculador, se reclinó en su silla, cruzando los dedos. «El problema no son las manzanas, Lord Sauros. El problema es su banco», dijo Pilemon, atrayendo la atención de toda la mesa. «Empezaron como prestamistas de poca monta, pero ahora tienen sucursales de piedra y mármol. Trabajan directamente con el gremio de aventureros, reduciendo su papeleo. Ofrecen tasas de interés bajísimas. La gente de Asura ya no guarda su oro bajo el colchón. Confían ciegamente en ellos». El rey frunció el ceño. «¿De dónde sacan el oro para prestar a tasas tan bajas?». «Esa es la brillantez de su sistema, Majestad», admitió Pilemon, con una mezcla de envidia y terror. «El banco no usa su propio dinero. Prestan el dinero de los depositantes. Multiplican la riqueza moviéndola. Y lo que ganan no lo gastan en lujos tontos, lo invierten. Están financiando infraestructuras, puentes en los reinos del norte, e incluso tienen becas en la Universidad de Magia de Ranoa. El pueblo los ve como benefactores. La cara del sindicato en cada ciudad no es un matón con cicatrices, son eruditos, hombres educados y respetables que la plebe adora». El ministro de guerra, un hombre de rostro severo, tomó la palabra, cambiando el enfoque hacia una amenaza más letal. «Si solo fuera dinero, podríamos expropiarlos. Pero es un ejército disfrazado. Están reclutando a mercenarios y magos, ofreciéndoles una técnica marcial ridículamente efectiva llamada el nuevo estilo de sombras». «¿Una nueva escuela de espada?», preguntó el rey. «Más que eso. Es una barrera absoluta, una defensa perfecta», explicó el ministro. «Quien entra al sindicato puede aprenderla, pero el costo es extraño. No piden oro. Piden que el usuario renuncie de por vida a cualquier otro estilo de espada, o que sacrifique algunos días de su esperanza de vida. Es un requisito inquebrantable. Lo que los nobles de Asura no sabían, ni podrían entender jamás, era que Megumi había introducido los votos vinculantes, Binding Vows, en el mundo de Mushoku Tensei.
Al imponer restricciones absolutas, incluso un espadachín de rango bajo podía manifestar un dominio simple capaz de desviar magia de alto nivel o ataques del dios de la espada. Además, añadió Darius, tragando saliva, corren rumores de que existe una élite altamente clasificada dentro de la organización. Sicarios de nivel emperador. Se dice que incluso el excéntrico Auber Corbette, el pavo real, ha sido contratado por ellos para trabajos específicos. Y no podemos infiltrarlos. Los altos mandos del sindicato están bajo una especie de maldición de silencio. Si intentan revelar los secretos de la organización, son detectados inmediatamente y manejados. No hay traidores en la cima. El rey se frotó las sienes, sintiendo el peso de un imperio invisible aplastando su trono. Dinero infinito, lealtad absoluta, defensas perfectas y la plebe de su lado, murmuró el rey. Pero hay un fallo en la logística humana. Las sucursales están a meses de viaje. ¿Cómo demonios sabe un banquero en Ranoa que un noble acaba de depositar su fortuna aquí en Ars el mismo día? La sala quedó en silencio. Nadie lo sabía. Magia de teletransportación estaba prohibida y los objetos de comunicación eran raros y poco fiables. En el límite del continente demoníaco, punto de vista objetivo. A miles de kilómetros de la sala del consejo, Megumi Fushiguro cerraba un pesado tomo de magia de barreras, sentado en su tienda de campaña mientras Paul roncaba al otro lado del fuego. El secreto del rey de las sombras no era magia convencional. Tras años de experimentar con la teoría de barreras de Asura y su propio conocimiento del Jujutsu, Megumi había logrado una fusión perfecta. Aunque Megumi poseía reservas masivas de energía maldita, ahora comparables a las del propio Yuta Okkotsu al pasar el tiempo, mantener a docenas de mini-nubes volando por todo el continente 24/7 era ineficiente y arriesgado. Necesitaba independencia operativa para el banco. Su solución fue crear nodos de barrera, usando el método de Tengen que permitía trazar la información, claramente menos sofisticado comparado a un experto milenario. Placas de piedra imbuidas con una barrera de retención e interconectadas a través del plano de las sombras. Cuando un gerente del sindicato en Asura escribía un reporte en un pergamino especial y lo introducía en el nodo, la barrera desintegraba la tinta temporalmente, la transmitía a través de las frecuencias de energía maldita de Megumi, y la reimprimía casi instantáneamente en el nodo receptor en Ranoa o Shirone. Megumi había probado si funcionaba sin usar su energía maldita y resulta que sí, aunque esto generaba mayor lentitud en la red. Era un circuito cerrado, de bajo costo energético, que permitía enviar escritos y mantener conversaciones cortas almacenadas por tiempo limitado. Un sistema de comunicación instantáneo e indetectable. Megumi tomó un pergamino que acababa de materializarse en la pequeña placa de piedra frente a él. Era un reporte del gerente general de Ars. Las inversiones en la ruta comercial de Fitoa están aseguradas. La casa Boreas está perdiendo influencia. La nobleza está asustada. Esperamos órdenes. King Black Megumi, con su fría y calculadora mentalidad de estratega, tomó un trozo de carbón y escribió una simple palabra en el reverso, dejándola caer en el nodo de la barrera para que la tinta viajara de vuelta a la capital en cuestión de segundos. Expandan destruir a la realeza nunca fue el objetivo de Megumi Fushiguro. Para su pragmática y calculadora mente, derrocar a los gobernantes de Asura para instaurar una utopía igualitaria o un socialismo absoluto era una fantasía absurda e improductiva. Las jerarquías sociales eran necesarias. Funcionaban como los engranajes de un reloj cruel pero predecible. La matemática financiera era clara. Si los nobles invertían su vasta riqueza en el sindicato, el capital se multiplicaría, generando infraestructura y poder duro. Megumi no quería decapitar a los reyes. Quería convertirse en el oxígeno que necesitaban para respirar. Quería que fueran absoluta y voluntariamente dependientes de él. Y para sellar ese dominio, tenía en mente su proyecto más ambicioso: forjar 10 herramientas malditas de grado especial. No solo serían armas letales para su grupo, sino la moneda de cambio político más valiosa del continente. Quien poseyera una reliquia del sindicato, tendría el poder de decidir guerras. Pero mientras Megumi recolectaba materiales en los confines del mundo, la verdadera guerra se libraba en los salones de mármol de la capital. En la audiencia en Ars. Las enormes puertas de roble y oro de la sala del Consejo del Rey de Asura se abrieron de par en par. La tensión en la habitación se cortó con la entrada de dos figuras que, bajo ninguna circunstancia normal, deberían estar caminando juntas. Al frente, marchaba Nia. Ya no era la joven asustadiza de los barrios bajos. Vestía un traje de sastre impecable, de corte elegante pero práctico, sin ocultar su rostro detrás de máscaras.
Su postura irradiaba la confianza aplastante de alguien que maneja los hilos económicos de medio continente. A su espalda, caminando con saltos extravagantes y vistiendo un ridículo atuendo de colores chillones, iba Aubert Corbette, el emperador del norte conocido como el Pavo Real. Darius Silvaganius, el primer ministro, sonrió levemente al verlo, creyendo que su sicario de élite estaba allí para intimidar a la mujer. Lo que Darius ignoraba por completo era que Aubert operaba como un doble espía. Su verdadera lealtad y sus contratos más jugosos pertenecían única y exclusivamente al King in Black. Además, Nia poseía una protección invisible mucho más letal que cualquier espadachín. Megundi, utilizando el Jujutsu, había vinculado una extensión de sus propias sombras a la de ella. Si Nia se veía amenazada, su Mara, ahora reconocido por las bestias, era capaz de manifestar versiones inferiores de Kuro, Shiro o el sapo directamente desde su sombra. Era, a efectos prácticos, intocable. ¿Qué significa esta insolencia? Estalló Sauros Boreas Greirat, poniéndose de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Quién dejó entrar a la líder de esa red de criminales a la sala del Consejo del Rey? Guardias. Los caballeros reales en la periferia de la sala desenvainaron a medias, pero Nia ni siquiera parpadeó. Con un movimiento elegante, sacó un pergamino del interior de su chaqueta y lo dejó caer sobre la gran mesa de caoba. El pesado sello de cera roja con el emblema de la familia real resonó contra la madera. «Tengo una citación oficial, Lord Sauros», respondió Nia, con una voz suave pero que exigía absoluto silencio. Emitida y firmada por el Ministerio de Comercio y validada por la corona. El rey de Asura, un anciano de mirada cansada, alzó una mano, ordenando a Sauros y a los guardias que se detuvieran. «Déjala hablar», ordenó el monarca. Fijó sus ojos en la mujer. «Has causado muchos dolores de cabeza a mi consejo, señorita. ¿A qué has venido a mi palacio?» Nia entrelazó las manos a su espalda. Mientras miraba a los nobles más poderosos del mundo, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Recordó a Megundi, sentado en la oscuridad de una taberna años atrás, explicándole con frialdad su visión del mundo. Un mundo donde el talento no sería aplastado por el linaje, y donde el poder real residiría en la sombra que sostiene la luz. Ese sueño se había convertido en su religión, y ella estaba dispuesta a incendiar el continente si eso ayudaba a cumplirlo. «He venido a traerles paz, su majestad», comenzó Nia, su voz resonando con claridad profesional. «Mi presencia aquí es como la representante legal y financiera de nuestra entidad. Sé que nos llaman sindicato en las calles, pero nosotros preferimos el término Banco de Desarrollo Institucional». Darius soltó una carcajada ronca, aferrándose el estómago. «¿Paz? Una red de extorsionistas, prestamistas y matones de poca monta ahora se llama a sí misma un banco y exige sentarse a nuestra mesa». «Exigimos ser regulados, Lord Darius», lo interrumpió Nia, clavando una mirada gélida en el primer ministro que lo hizo callar. «Hemos venido a buscar el apoyo oficial de la corona. Queremos salir de la zona gris. Queremos pagar impuestos sobre nuestras transacciones, someter nuestras sucursales a la normativa real y auditar nuestras arcas». La sala entera quedó petrificada. Los nobles intercambiaron miradas de pura incredulidad. Pilemon Notos Greirat entrecerró los ojos, intentando encontrar la trampa. Una organización criminal multimillonaria estaba pidiendo voluntariamente someterse a la ley y pagar impuestos. «Si se legalizan», murmuró Pilemon, haciendo los cálculos en su cabeza, «cualquier intento de nuestra parte por cerrar sus sucursales sería un ataque directo a la economía oficial del reino. Sus prestatarios estarían protegidos por la ley de Asura. Nos están obligando a protegerlos. Estamos ofreciendo una simbiosis financiera», corrigió Nia, con una sonrisa calculada. «Nosotros generamos la riqueza, la corona se lleva su porcentaje sin mover un dedo, y el reino prospera. El aislamiento financiero es un mal negocio para todos». El rey se frotó la barbilla, visiblemente intrigado por la audacia de la propuesta. Era un trato fáustico, pero las arcas del reino se beneficiarían enormemente. «Hablas con mucha elocuencia para ser una simple representante», dijo el rey, inclinándose hacia adelante. «Pero si voy a firmar un acuerdo que reestructurará la economía de Asura, quiero hablar con el arquitecto. ¿Dónde está el King in Black? ¿Por qué se esconde detrás de ti?» Nia mantuvo la compostura perfecta, proyectando el respeto absoluto que sentía por su líder. «Mi señor se encuentra actualmente fuera de las fronteras de Asura, resolviendo asuntos internos de extrema importancia relacionados con la adquisición de ciertos artefactos de valor incalculable», explicó ella, refiriéndose sutilmente a las herramientas que Megumi planeaba forjar. «Sin embargo, me ha pedido que les transmita un mensaje». Nia hizo una leve reverencia ante el trono. «Pronto aparecerá personalmente ante la corte».
Y cuando lo haga, no solo traerá propuestas, su majestad traerá garantías que cambiarán el equilibrio de poder en las 6 caras. Hasta entonces, les sugiero que revisen los contratos. Aubercorvette soltó una de sus extrañas risas agudas, que jugueteando con uno de sus cuchillos ocultos, mientras los nobles de Asura comprendían con terror que la trampa ya había sido cerrada, y ellos mismos estaban a punto de firmar los papeles para entrar en la jaula. El salón del consejo quedó en un silencio tan denso que casi podía cortarse con una espada. El rey de Asura, un hombre que había visto guerras, hambrunas y traiciones, miró el pergamino sobre la mesa. La matemática era fría, pero perfecta. Si el sindicato operaba bajo la ley real, el reino se enriquecería a un ritmo sin precedentes, y la corona mantendría el control nominal de la bestia financiera que amenazaba con devorarlos a todos. La propuesta es excelente, admitió finalmente el anciano monarca, su voz resonando con un peso histórico. El acuerdo será redactado y aceptado. Por el momento, operarán bajo la luz. Los nobles tragaron saliva. Sauros apretó los puños y Pilemón asintió lentamente. Nia no alteró su expresión, pero internamente, sabía que la primera fase del plan de su señor se había completado con éxito absoluto. Hizo una reverencia formal y se dispuso a retirarse, pero la voz del rey la detuvo antes de que diera el primer paso. Señorita, la llamó el monarca. Sus ojos arrugados la observaban con una curiosidad genuina, despojada de su título real. Hay algo que no logro comprender. Dinero, poder, una técnica de espada insuperable, todo eso puede comprar mercenarios. Pero su lealtad, la forma en la que usted se dirige a él, ¿por qué ustedes sirven a ese hombre? Nia se detuvo. Giró lentamente hacia el trono. Por un instante, los opulentos tapices y los rostros estirados de los nobles de Asura desaparecieron de su vista. En su mente, volvió a aquella noche en los barrios bajos, cuando un joven de ojos esmeralda le tendió la mano. Recordó sus palabras, frías pero cargadas de una convicción aplastante. Iba a erradicar la esclavitud, a destrozar el racismo que pudría el continente, y a usar el mismo bajo mundo que los oprimía para asfixiar a los poderosos en su propia arrogancia. No iba a decirle eso al rey de Asura. Decirlo textualmente sería una declaración de guerra. Pero su respuesta, cargada de una devoción casi religiosa, resonó con la misma fuerza. Servimos al King in Black, su majestad, porque fue el único que nos ofreció un mundo donde el valor de una persona no se mide por la sangre que derrama, sino por lo que es capaz de construir, respondió Nia, con los ojos brillando con una determinación inquebrantable. Él nos dio un propósito. Nos dio una espada para defender a los nuestros y un escudo para no volver a arrodillarnos ante nadie. El rey se quedó sin palabras. Jamás, en todos sus años de reinado, había visto a un subordinado hablar con tal grado de fe absoluta hacia su señor. Esa elocuencia, ese porte, murmuró el monarca, inclinándose hacia adelante, genuinamente fascinado. ¿De qué familia noble proviene usted, señorita Nia? ¿De qué casa caída la rescató ese hombre para convertirla en su mano derecha? Nia esbozó una sonrisa suave, desprovista de arrogancia, pero cargada de una dignidad que aplastó el ego de todos los presentes en la sala. No provengo de ninguna familia noble, majestad. Nací en la tierra y crecí en el barro, confesó, sus palabras cayendo como piedras pesadas en el salón. No tengo ni una gota de sangre prestigiosa. Si estoy hoy aquí, de pie frente al hombre más poderoso del continente, es únicamente porque mi señor me dio la oportunidad de servirle, y yo elegí ser su espada en las sombras y su mensajera en la luz. El silencio que siguió fue absoluto. Era inaudito. Era imposible. Los nobles se removieron en sus asientos, incómodos y estupefactos. Esa mujer, que vestía, hablaba y negociaba con una elegancia y un temple que superaba a las hijas de las 4 grandes familias, era una plebeya. Una hija de la calle. Nia hizo una última reverencia, perfecta y medida, y salió del salón del consejo acompañada por Auber, dejando a la cúpula de Asura con una aterradora revelación. El imperio de las sombras no solo tenía dinero, tenía el alma de su gente. Semanas después, en las profundidades del gran bosque. Cuidado por la izquierda. El rugido de Paul resonó entre los árboles gigantes. Un grupo de treants, monstruos con forma de árboles podridos y raíces afiladas como lanzas, los había emboscado mientras cruzaban una zona densa del bosque. El Inalí se bloqueó un latigazo de espinas con su escudo, sonriendo con diversión, mientras Taland pulverizaba la corteza de uno de los monstruos con un hechizo de roca condensada. Ghislaine, por su parte, se movía como un borrón negro, rebanando troncos con la facilidad de quien corta mantequilla caliente. Megundi, desde la retaguardia, no tuvo siquiera que desenvainar. Con un gesto aburrido, ordenó a Kuro y Shiro que despejaran el flanco derecho. Los colosales lobos diezmaron a los treants restantes en un torbellino de colmillos y sangre verde.
Cuando la escaramuza terminó, Paul pateó un arbusto sospechosamente denso que no dejaba de temblar. Por los 7 dioses, no me maten. Soy de carne dura y no tengo buen sabor. Chilló una voz aguda desde la maleza. Paul soltó una carcajada y metió la mano en el arbusto, sacando de un tirón a un hombre bestia con apariencia de mono. G.S. Nucadia pataleó en el aire, sujetando su pequeña mochila como si fuera un escudo. Miren lo que atrapé, anunció Paul, levantándolo en el aire. Es un mono llorón. Justo lo que necesitábamos. Como nosotros somos la realeza de la aventura, lo llevaremos como nuestro esclavo personal para que cargue las bolsas pesadas. No soy un esclavo, soy un explorador veterano. Protestó G.S., intentando zafarse del agarre de Paul con una sonrisa nerviosa. Conozco los laberintos mejor que nadie. Y puedo desarmar trampas. Oigan, también puedo cocinar. La palabra mágica detuvo a todo el grupo. Ghislaine dejó de limpiar su espada y sus orejas peludas se alzaron de inmediato. Elinalise y Taland se miraron. Incluso Kuro y Shiro se acercaron, olfateando al aterrorizado hombre mono. Megumi, sentado sobre una roca, cruzó los brazos. Él sabía perfectamente quién era G.S. por su vasta red de información criminal, y sabía que era un jugador peligroso, pero decidió guardar silencio. Quería ver si el mono servía para su propósito. Demuéstralo, sentenció Megumi con voz gélida. Cómicamente, ataron una cuerda holgada a la cintura de G.S. para que no escapara y le señalaron las provisiones del campamento. El hombre mono, sudando frío ante las miradas depredadoras del grupo, se puso a trabajar. Cortó hierbas que ellos creían que eran maleza, mezcló especias que traía ocultas en su chaleco y fileteó la carne seca con una técnica impecable. Media hora después, el aroma que emanaba de la olla de hierro hizo que hasta Megumi levantara una ceja. Paul fue el primero en probar el estofado. Tomó una cucharada de madera, se la llevó a la boca, y se quedó estático. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. El castaño tiró el cuenco al suelo, caminó hacia el hombre mono, lo tomó de los hombros y lo abrazó con una intensidad dramática. Mono, sollozó Paul, apretando a G.S. contra su pecho. Hemos estado comiendo suelas de zapato durante meses. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. A partir de hoy, eres mi hermano del alma. Nadie tocará a este mono. G.S., aplastado por el abrazo del espadachín, sonrió nerviosamente mientras Ghislaine y Taland devoraban sus raciones como si el mundo fuera a acabarse. El hombre mono había salvado su vida usando sal y pimienta. Mientras servía más comida, los ojos de G.S. se posaron en el joven de cabello negro azabache que comía en silencio al otro lado del fuego. Cabello negro que desafía la gravedad, ojos verdes que te leen el alma, pensó G.S., sintiendo un extraño e incómodo escalofrío en la nuca. ¿Dónde he visto a alguien así? Se me hace muy familiar. Lo que G.S. no recordaba era que él mismo había visto a Megumi cuando era un bebé en una taberna, pero no le dio mucha importancia. Muy lejos de ahí. El viento helado de los territorios del norte cortaba como cuchillas, pero para el hombre de cabello plateado que caminaba en soledad por el páramo nevado, el frío era inexistente. Orsted, el dios dragón, avanzaba dejando huellas profundas en la nieve. A su alrededor, la fauna mutante y los monstruos más feroces huían despavoridos, aterrorizados por la maldición pasiva de odio absoluto que impregnaba su ser. Sin embargo, la mente de Orsted no estaba en los monstruos ni en el clima inclemente. Estaba atrapada en una red de contradicciones que amenazaba con volverlo loco. Llevaba más de 100 bucles repitiendo la misma historia. Conocía cada guerra, cada hambruna, cada nacimiento y cada muerte de importancia vital en las 6 caras. Sabía cómo se comportaba el primer ministro Darius, sabía del exilio inminente de la realeza de Asura, y conocía el caos desorganizado del bajo mundo. Pero en este bucle, todo estaba mal. O mejor dicho, todo estaba demasiado bien. Se detuvo, mirando el horizonte grisáceo. Los rumores habían llegado incluso a los desolados reinos del norte. Un sindicato. Un banco que no robaba a los pobres, sino que multiplicaba la riqueza. Una organización en las sombras liderada por un tal King in Black que estaba estabilizando la economía, frenando el tráfico de esclavos de forma encubierta y creando infraestructuras. Esto nunca había ocurrido, murmuró Orsted, su voz profunda y rasposa perdiéndose en el viento. Era extraño, fascinante y a la vez profundamente inquietante. A lo largo de sus incontables repeticiones, cualquier cambio drástico siempre era obra de Itogami, el dios humano, y siempre traía consigo tragedia y destrucción. Pero esto estaba acelerando el progreso del mundo hacia un estado de prosperidad inédito. Orsted apretó los puños bajo su abrigo oscuro. ¿Quién podría tener la capacidad intelectual, el poder económico y la fuerza letal para orquestar algo así en tan poco tiempo? El dios dragón retomó su marcha, con sus afilados ojos dorados entrecerrados.
Fuera quien fuera esa anomalía, Orsted tendría que encontrarlo tarde o temprano. Solo esperaba que, cuando el momento llegara, no se tratara de un enemigo. En el mundo vacío. Un espacio infinito y blanco, carente de cielo, tierra o tiempo. Allí, flotando en el centro de la nada, una figura humanoide compuesta enteramente por un mosaico de luz parpadeante observaba el flujo del destino. Itogami, el dios humano, se frotó la barbilla inexistente. Interesante, verdaderamente interesante, susurró, con su característica voz engañosamente amigable. Había estado ciego respecto a ese chico. Desde que Megumi Fushiguro apareció en el mundo, su destino había sido un agujero negro absoluto, una mancha de tinta que la clarividencia de Itogami no podía penetrar. Pero ahora, las cosas estaban cambiando. A medida que Megumi interactuaba más con el mundo, creaba el sindicato, forjaba alianzas y ataba su existencia a las personas clave de este universo, su destino se volvía más pesado, más frágil, y por lo tanto, visible. Itogami movió sus dedos de luz, desenredando los hilos del futuro inmediato del joven de cabello azabache. Y entonces, lo vio. Una chica rubia, de la nobleza de Millis, huyendo de su hogar por las estrictas reglas de su familia, convertida en sanadora. Zenith. El dios humano ladeó la cabeza, genuinamente confundido y fascinado a la vez. Espera un momento, Itogami repasó las líneas del destino. Zenith debe encontrarse con los colmillos del lobo negro. Debe enamorarse del tonto de Paul Greirat. Deben casarse y engendrar a ese niño que nacerá sin alma. Pero el hilo de Zenith no se estaba enredando con Paul. En la visión de Itogami, los ojos de la joven sanadora se fijaban irremediablemente en la figura estoica, poderosa y enigmática de Megumi. Paul, al ser relegado constantemente a un papel secundario por la apabullante presencia de su líder, estaba perdiendo su protagonismo predestinado. Itogami soltó una carcajada nerviosa que resonó en el vacío. Si Zenith se enamora de la anomalía, el curso natural se rompe. Exclamó Itogami, flotando boca abajo de pura emoción. ¿Qué pasaría si Zenith y Megumi terminan juntos? Ese cuerpo, el recipiente con el factor Laplace que estaba destinado a morir en el vientre materno, ¿siquiera sería concebido? Todo el maldito tablero se iría al traste. Para Itogami, esto era una espada de doble filo. Por un lado, si la anomalía evitaba que ciertas amenazas futuras nacieran, le ahorraba trabajo. Por otro lado, un jugador con el intelecto de Megumi teniendo control total sobre los eventos clave era un peligro inminente para su propia supervivencia. Quizás debería intervenir, murmuró Itogami, mirando hacia otro hilo del destino, uno muy específico y familiar. Debería darle un sueño a ese mono inútil de GS para que arruine el encuentro. Estuvo a punto de contactarse hasta que recordó que este recientemente le dio un consejo y después se burló, así que Itogami supo que era una mala idea hablar con GS tan pronto. Bueno, en otro momento será. Con una sonrisa macabra formándose en su rostro de mosaico, Itogami se cruzó de brazos y se dispuso a observar. Quería ver en primera fila cómo Megumi Fushiguro lidiaría con Zenith, y cómo el arrogante y mujeriego Paul reaccionaría al ver que la chica predestinada de su vida posaba sus ojos. Fin de capítulo. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Las piezas ya están en su lugar. La llegada de la joven Zenith está a la vuelta de la esquina y Itogami ya se dio cuenta de que la anomalía está a punto de romper su preciado destino. ¿Qué les pareció la jugada de Nia frente al rey? ¿Y qué me dicen de la caótica dinámica familiar de los colmillos del lobo negro? Déjenme todas sus teorías, reacciones y opiniones abajo en los comentarios, ya saben que siempre los leo. Si el capítulo les gustó y quieren que esta historia siga avanzando, no olviden destruir ese botón de like, suscribirse si aún no lo están y activar la campanita, y sobre todo, compartir el video. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y llegando a más personas. También los invito a unirse a nuestro servidor de Discord. El enlace está fijado en la descripción. Por allá pasamos el rato, debatimos sobre el lore, hablamos de las escalas de poder y compartimos ideas para futuros proyectos. La comunidad los está esperando. Y por último, pero no menos importante, un agradecimiento gigantesco a todos los miembros de Patreon.